No se trata de ser perfecto. Todos acá somos imperfectos, ¿sí? Todos acá, todos los que estamos acá, somos imperfectos. Pero cuando empiezas a cambiar, empiezas a ser mejor. Y cuando eres una mejor persona, Dios puede usarte para que los que están a tu alrededor puedan ver a Cristo en tu vida. Y de eso se trata, aprender y aplicar los valores que estamos viendo en este tiempo. Ese cambio es lo que Dios usa como testimonio para que otros crean en Él. Acuérdate de esta frase, de este principio. Los seres humanos, los cristianos, vivimos por convicciones y las convicciones definen tu vida. Lo que tú crees define tu vida. Lo que tú crees define tu obrar. Por eso es que necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas las convicciones de la palabra de Dios en tu vida para que ellas te guíen en tu obrar, en tus decisiones, para que entonces Dios pueda bendecirte a través de ello. Entonces, número 1, no nos quejamos. Si una persona sin quejas es alegre. ¿Cuántos quieren personas así alrededor de, quieren personas alegres, sin quejas alrededor de ellos, ¿no? Hoy se le dice el tóxico, la tóxica, como quieras llamarlo. Personas sin queja a nuestro alrededor. ¿A quién invitarías a tu casa? ¿A alguien que se está quejando todo el tiempo o a alguien que está alegre, chévere? ¿A quién invitarías a tu casa? Bueno, date cuenta, pues, por eso no te invitan a la casa nunca, ¿sí? Háblale, Señor, ayuda a los padres, Señor. Date cuenta que es la forma, porque la queja produce un ambiente negativo. Siempre, siempre. Las personas siempre van a tomar distancia de este tipo, valga la redundancia, de personas, porque es un mecanismo de defensa, ¿sí? A nadie le gusta tener a alguien ahí con la cantaleta todo el tiempo, ¿eh? ¿Sí? Reciba el que reciba. Nadie le gusta tener a alguien al lado así. Y ¿sabes qué? Esta semana estuvimos con mi esposa en el retiro del ministerio que va a trabajar con Familia Nosotros Libres para Amar. Está cumpliendo 20 años y estuvimos en un crucero toda la semana disfrutando del crucero, pero también disfrutando de las conferencias y viviendo toda la semana con ellos allí. Y nos hablaba, una de las conferencias nos hablaba de lo que produce en nuestras vidas la queja, ¿sí? No era exactamente la queja, pero estábamos hablando del estrés en la familia. Y la queja produce estrés en la familia. Y el estrés produce una hormona que es el cortisol, ¿sí? Y el cortisol, ¿sabes qué produce? Cuando eso va creciendo en el cuerpo de uno, el cortisol es un químico en nuestro cuerpo natural, es una hormona. ¿Sabes qué produce en cada uno de nosotros? ¿Alguien sabe? Enfermedades. Enfermedad, produce estrés, claro, pero produce enfermedades, ¿sí? Y la raíz de la mayoría de las enfermedades en este tiempo son de problemas emocionales, son problemas mentales. Cada vez las enfermedades tienen más que ver con la mente que con el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando estamos al lado de una persona o somos personas quejosas, estamos enfermándonos a nosotros mismos, pero estamos enfermando a todos los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Así que ten cuidado con ello. Dice la palabra de Dios, vamos a leer en Números capítulo 14, verso 27. Estamos ahí en la pantalla, lo tenemos. Dice, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación? Es Dios hablando del pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? Y dice Dios, he oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. ¿Qué es lo que Dios estaba escuchando del pueblo? ¿Y de qué te habla este texto? Este texto te habla de un Dios que está fastidiado. Porque cuando tú tienes a alguien quejoso al lado, lo que va a producir en esa vida es fastidio. ¿Hasta cuándo se va a quejar? ¿Hasta cuándo esta persona va a estar así? ¿Sí? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir llevando? Y fíjense que menciona dos de los valores, ¿sí?,
que nosotros hoy estamos erradicando, en este mes estamos erradicando de nuestras vidas, de nuestra iglesia, no los queremos aquí en la iglesia, que es la murmuración y la queja, porque trabajan juntas, ellas trabajan juntas siempre. ¿Y qué producen? Producen cortisol, producen estrés, producen angustia, producen tristeza, ¿sí? Y necesitamos aprender, si somos hijos de Dios, a que Dios ha cambiado, Dios está cambiando. Estamos en un proceso de cambio, pero tenemos que ser conscientes de que necesitamos un cambio. Tú y yo sabemos cuando nos quejamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios siempre nos trae convicción. Dice la Escritura que lo que hace el Espíritu Santo de Dios es traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? De pecado, por ejemplo, cuando pecamos el Espíritu te convence y dice, mira, metiste la pata hasta aquí, estás pecando, eso está mal, tienes que cambiar. De justicia y de juicio porque nos muestra cuando hacemos algo que está mal, cuando ofendemos a alguien, cuando lastimamos a alguien, o cuando hablamos de más y dijimos algo que no deberíamos decir. Inmediatamente tú vas a sentir una convicción dentro tuyo. El tema es qué haces con la convicción. Porque hay personas que dicen, no, yo soy así y me voy a morir así. Yo soy así y nadie me va a cambiar, ¿sí? Y eso lo que hace es dejarte en un proceso en el que te vas a ir hundiendo cada vez más y vas a estar cada vez más solo y cada vez más sola. Pero acá encontramos en este texto el mismo Dios fastidiado. Dice, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a este pueblo que se queja y murmura todo el tiempo? Israel se quejaba porque habían dejado de ser esclavos y según ellos, siendo esclavos en Egipto, vivían mejor y comían mejor. Ellos, al no reconocer sus bendiciones y ser agradecidos, dile conmigo agradecido o agradecida, por haber sido liberados, solo se estaban expresando con quejas. Por ejemplo, eso fue todo el trayecto del pueblo de Israel. Tenían sed. Señor, tenemos sed, nos trajiste acá. Una cosa es decir, Señor, tengo sed. Otra cosa es decir, Señor, me trajiste acá para matarme de sed. Señor, no hay agua, no hay una Coca-Cola en el desierto. Señor, Señor, y ir al líder, Moisés, mira, tenemos, eso ya es queja. ¿Sí? Y se transforma en murmuración cuando yo estoy diciendo, viste, al de al lado, viste, Dios nos trajo acá a matarnos de sed. Entonces trabajan juntos siempre, la queja y la murmuración trabajan juntos. Pero cuando llega al final de la historia del pueblo de Israel en el desierto, ya estaban por pasar la tierra prometida, envían a 2 espías a mirar si la tierra prometida era la tierra prometida. Y entonces estos 2 espías lo tenemos, te voy a dar el texto, no lo tenemos en la pantalla, pero si quieres buscarlo, en Números capítulo 13, está el informe, en el versículo 25 en adelante, está el informe de esos espías, ¿sí? Números capítulo 13, ¿sí? Dice verso 23 en adelante, no lo vas a tener en la pantalla, pues no lo anoté, lo traje ahora lo saqué de aquí. Dice, cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama, los espías, cortaron una rama con un solo racimo de uvas. Y piensa en un racimo de uvas. Y dice, ahora, era tan grande el racimo de uvas que tuvieron que transportarlo en un palo entre 2. ¿Era tierra de bendición? Sí. ¿Dios les había dicho que iba a llevarlos a una tierra de bendición que fluía leche y miel? Sí. Por lo tanto, ahí tenían la prueba de que esa era la tierra de bendición. Verso 25. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres, los 12, regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán, e informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Imagínate el racimo de uva, ¿verdad? Y dice, este fue el informe que le dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se produce. Quiero decirte algo, hacer un stop acá. Dios siempre tiene la intención de llevarte a una tierra de bendición. Dios siempre quiere moverte al próximo escalón, que es un escalón de bendición. Siempre va a querer moverte hacia allá, hacia esa bendición. Dios no tiene en mente
otra cosa que edificar tu vida, que ayudarte a crecer, que ayudarte a prosperar, ayudar a bendecir tu casa, tu familia siempre. Verso 28. Sin embargo, di conmigo, sin embargo, el pueblo que habita ahí es poderoso y sus ciudades, son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anak. Los amalecitas viven en el Negev, los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Todos estos eran enemigos de Israel. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Esto dijeron 10 de los 12, todo el informe que ellos dieron. Verso 30, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés y dijo, vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo y dijeron, no podemos ir contra ellos porque son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas y así nos miraban ellos. ¿Sí? ¿Qué fue? Habían visto el fruto. Primero que nada, yo quiero que sepas esto, te lo voy a volver a repetir. Dios tiene planes de bendición para tu vida, lo afirma su palabra. Sí, yo tengo planes de bendición, tengo planes de bienestar para tu vida, dice Dios. Estos son los planes de Dios siempre. ¿Sí? Ahora, eso es lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel cuando los sacó de esclavitud. En el camino tuvieron sed, les dio agua, tuvieron hambre, les dio maná, se cansaron del maná, se quejaron y quisieron carne, Dios le envió codornices para que comieran carne, sacó agua de la roca, sus vestidos y sus calzados no se gastaron en ningún momento durante 40 años, imagínate eso, es lindo, ¿no? Para el closet de la dama, ¿sí? Qué bueno, hay hombres acá orando por eso. Señor, ese milagro que hiciste con el pueblo de Israel, yo te pido que lo hagas en casa, que no se gaste 40 años, ¿sí? Dios produjo milagros preciosos durante todo el camino. El desierto es duro, es un lugar muy duro, de noche hace frío, pero Dios puso una columna de fuego arriba de ellos para calentarlos. Imagínate esa estufa que tenían ahí. Y de día hace mucho calor en el desierto y Dios puso una nube para que los cubriera. Imagínate el amor de este Padre en los detalles. Dios estaba en los detalles de bendición sobre su pueblo y eso no ha cambiado sobre ti, sobre mí. Dios está en los detalles alrededor nuestro. Pero vimos en el texto anterior que leímos que hay cosas que a Dios los fastidian y que es la queja y la murmuración. ¿Sí? Y quiero decirte algo. Los únicos que entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb, porque en ellos había una actitud diferente, porque ellos sabían quién era el que les había dicho que esa tierra era para ellos. La diferencia en tu vida, cuando vengan las circunstancias que son de pronto justificables para quejarte, yo quiero que sepas que el Dios nuestro, el Dios todopoderoso está contigo. Él quiere llevarte a bendición. Quizás pasamos y nos toque pasar por circunstancias difíciles. Quizás veamos situaciones difíciles en nuestra casa, pero ahí Dios sigue siendo Dios en nuestra vida y Él nos va a sacar de ello. La diferencia en esto es qué hacemos, cuál es nuestra decisión frente a las circunstancias de la vida. Podemos quejarnos y murmurar o podemos seguir creyendo en Dios a pesar de lo que estamos viendo en nuestra vida. La decisión es ello. La diferencia está en la actitud, en la fe. ¿Es fe o queja en nuestra vida? Ahora, ¿qué activa la queja en nosotros? El miedo. El miedo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que activó la queja y la murmuración en estos 10 espías? El miedo, porque aunque vieron los frutos, porque aunque escucharon la voz de Dios, sabían que Dios estaba con ellos, lo que vieron los asustó. Ahí había gigantes. No, esa gente devora a todos los que van allá. No, el miedo. Y cuando tú miras
las circunstancias y las agigantas delante de ti, estás achicando a Dios en tu vida. Estás comprometiendo tu fe. Pero cuando tú agigantas las promesas de Dios en tu vida, estás debilitando aquello que produce temor. La diferencia la hace a quién le vas a creer. ¿Qué más es lo que diferencia o activa la queja? La ingratitud. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido desagradecidos? Nos quejamos durante el día porque no tenemos lo que otro tiene, porque la comida no nos gusta, o quizás con las personas que convivimos no son o no se conducen como nosotros quisiéramos. Se nos olvida que tenemos la bendición de tener a esas personas en nuestra vida. Se nos olvida que tenemos la bendición de tener un techo, de tener alimento y de que nuestros seres queridos estén con nosotros. Cuando dejamos de agradecer a Dios por todo lo que Él hace por nosotros y solo pedimos todo aquello que sentimos que nos hace falta y que según nosotros necesitamos, y cuando no lo tenemos, entonces empezamos a murmurar y empezamos a quejarnos. Hace unos años atrás, creo que fue el año pasado, el anteaño pasado, yo prediqué de esto. Siempre en el mundo, quiero que pienses en esto, hay un 50% del mundo que quizás esté mejor que tú. Pero hay un 50% que va a estar peor que tú. Algo precioso que Dios hace en los viajes misioneros, como lo que nuestros jóvenes van a vivir en este tiempo, es que ellos van a ver ese 50% peor que ellos. Quizás nuestros jóvenes acá crecieron teniendo todo. Lo que querían comer ahí estaba, lo que querían, las zapatillas que querían ahí las tenían, los tenis, la ropa, lo que querían, porque es un país de abundancia. Pero el país de abundancia a veces nos hace olvidar o no nos hace ver las necesidades que hay en el mundo a nuestro alrededor. Cuando yo tuve la experiencia de hacer viajes misioneros en mi juventud, hace poco, pude ver esa necesidad y cambió mi perspectiva de la vida. Me ayudó a ser agradecido con lo que tengo. Somos más que bendecidos por Dios. Y lamentablemente en este país nos quejamos a veces de llenos. Nos quejamos por tener abundancia. ¿Tienes salud o estás enfermo? Agradece. Cambia la actitud. ¿Tienes abundancia o escasez? Agradece. El apóstol Pablo dice, he aprendido a vivir en escasez y he aprendido a vivir en abundancia. El secreto no está en aquellos que tienen mentalidad de Robin Hood, ¿no? O los que tienen mucho, ¿no? Y quejarnos, ¿por qué tienen mucho aquellos? Mirá a Dios cómo los bendice, mirá, ¿no? O aquellos que tienen poco, ay, pobrecitos, los justificamos y nos creemos los Robin Hood de Latinoamérica. No está. Está en que el ser humano aprenda a vivir en escasez y aprenda a vivir en abundancia. Eso lo hace solamente cuando tú añades valores como estos a tu vida y decides, porque los valores son decisiones. Decido no murmurar, decido no quejarme aunque no tengo el carro que tiene aquella persona, aunque no tengo la vida que tiene esa persona, aunque en este momento me esté yendo mal. ¿Sí? A ver, hay algo que es en economía y funciona en economía siempre. A lo largo de la historia siempre ha sido así. 7 años de abundancia, 7 años de necesidad. ¿Sí? Esto lo puedes ver si tú estudias, por ejemplo, Wall Street, si tú estudias cómo funciona. Hubo 7 años de escasez, 7 años de vivir apretados y 7 años de abundancia. Siempre, en todos los países y en todos los gobiernos han pasado tiempos de escasez y tiempo de abundancia. Y el secreto de la economía que nos enseña José en la Biblia es que en los tiempos de abundancia necesitas aprender a cuidar, a guardar para los tiempos de escasez. No es que porque ahora te llegó el chequecito de las taxes, vamos a gastarlo. No, cuida para cuando venga ese tiempo.
ahorra, ten principios, ten valores para cuando vengan los tiempos de necesidad, porque siempre van a venir tiempos de necesidad en nuestra vida. En vez de comprarte eso que vale 100, cómprate quizás algo que te sirva, pero que de pronto va y guarda el resto para cuando vengan tiempos. Esto es ser sabios en la economía y tener valores y principios que nos ayuden en esa sabiduría. Recuerda que dice la palabra de Dios que todas las cosas que nos suceden van a ayudar siempre para bien si Dios está presente en tu vida. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas van a ayudar a bien. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Porque no nos quejamos, que tenemos que tomar una decisión. Siempre con los valores tenemos que tomar una decisión. Ok, yo hoy decido no quejar, pero va a venir la queja a nuestra vida. Van a venir motivos para quejarnos. Van a pasar circunstancias para que queramos expresar una queja, ¿sí? Del esposo, de la esposa, de los hijos, de la escuela, del banco, de la sociedad, de la comida. Van a venir circunstancias para que nos quejemos. ¿Qué hacemos en lugar de ello? Batallamos en contra de ello. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar la actitud y la actitud no se cambia así. Dios puede cambiar a una persona milagrosamente así, pero eso no trabaja porque así trabajan con los malcriados. Cuando tú como padre le das todo a tu hijo, tú puedes darle las cosas así, pero tú no quieres malcriar a tu hijo, tú quieres enseñarle a tu hijo. Entonces necesitas ir en un proceso. ¿Tú quieres salir y ir allá? Bueno, mira, tienes que acomodar tu cuarto. No, es que yo quiero ir ya. No, primero tienes que acomodar tu cuarto y tú sabes el estado de ese cuarto, le va a llevar un siglo acomodarlo. Pero tiene que aprender, tiene que vivir el proceso para recibir la bendición. Tiene que saber que las cosas cuestan, que las cosas tienen un sacrificio, que tienen un esfuerzo también. Así que eso es batallar, ¿sí? No es tener las cosas así, es en la vida, es aprender a cambiar mi manera de pensar, a cambiar mis valores de acuerdo a los valores de la palabra de Dios. ¿Sabes cómo cambia una persona? Pues por la palabra de Dios. No, mira, tú me puedes traer al mejor psicólogo, al mejor coach, no tengo nada, me parece perfecto, ¿sí? Acá nosotros recomendamos que la gente pueda hacerse ver, hay algunos que necesitan más, pero otros menos, pero está bien, es bueno, es medicina, está bien, es bueno, nosotros creemos en ello. Necesitamos un coach para ayudar más adelante. Me parece bien que tengas un coach que te ayude, que te motive en la vida. No hay ningún problema con ello, ¿sí? Pero todo eso, sin la palabra de Dios, son valores que se fuman como el agua entre los dedos. La palabra de Dios, pero no es leer la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es que te insistimos tanto. Cristiano que no se disipula es cristiano que no cambia. Cristiano que no se disipula puede estar años adentro de la iglesia sentado así como tú estás, pero tu vida sigue siendo la misma que hace 10 años atrás. 10 años calentando la misma silla. No, el Señor nos mandó que vayamos y hagamos discípulos, que enseñemos, que la persona pueda meditar en la palabra de Dios. Aprender a meditar en la palabra de Dios. Entonces voy y leo, ¿sí? Busco un texto. Te voy a leer alguno que de pronto lo conoces. Salmo 91, lo sabes, ¿verdad? Bien, ¿qué es leerlo? Leerlo es: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste de trueno. Ajá, qué lindo, con sus plumas te cubrirá, qué lindo. Ok, gracias, listo, pum. Eso es leer. Pero dice la Escritura que necesitamos aprender a meditar en ello. ¿Sí? Y si yo te leo, yo quiero que cierres tus ojos un instante. No me mires, cierra tus ojos y quiero que pienses en lo que te voy a leer. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Piensa en ello. Think about. Piensa. Imagínatelo. Imagínatelo. ¿Viste cuando abres un paraguas porque está lloviendo y te cubre y no te mojas? Imagínate que el Dios Todopoderoso es tu cobertura.
Y las circunstancias del mundo a tu alrededor no te llegan porque estás decidiendo poner al Dios Todopoderoso como tu cobertura en tu vida. Porque estás decidiendo que Jesús sea tu cobertura. ¿No cambia la lectura cuando la meditamos? ¿No lo entendemos de una manera distinta cuando yo lo medito? El Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará. Cierra los ojos y piensa en ello. Estás ahí en lugares de delicados, en un valle precioso, de delicados pastos, descansando. Y tomas un pastito y te lo pones así en la boca, así como que qué lindo, ¿sí? Estás ahí. ¿Y por qué estás tranquilo ahí? Porque el Señor es tu pastor y nada te va a faltar. Frente a la vida, tú empiezas a imaginar, nada me va a faltar porque el Señor es mi pastor. He decidido que Jesús sea mi pastor. Meditar, ahora sí puedes abrir los ojos, no te duermas. Meditar en la palabra de Dios te ayuda a crecer, discipularte, ¿sí? No recibas palabra de domingo en domingo, eso no sirve. Tú no comes de domingo a domingo. Dice, ok, como hoy, hasta el domingo que viene no como. Sí, claro, más siendo hispanos. Tú necesitas día a día el alimento espiritual, meditar en la palabra de Dios. Es tan importante que aprendamos a parar nuestra vida un instante. Tener una vida devocional quiere decir que yo voy a parar un tiempo de mi día para meditar en la palabra de Dios, para orar y hablar con Dios, ¿sí? No es lo mismo sentarte a comer en un restaurante lindo, ¿sí? Sentarte ahí a comerte un sándwich que lo agarras así, peanut butter and jelly, y te vas en el carro comiendo, ¿sí? Mientras puedes, medio atragantado. Eso no es alimentarte. Dios quiere alimentarte. El mismo Salmo dice, Él prepara mesa delante de tus angustiadores para que tú te sirvas, para que tú disfrutes. Pero necesitamos, o sea, lo que te va a ayudar a cambiar en tu vida, a asentar principios, es que medites en la palabra de Dios. Cambiar es llevar la palabra de Dios a una acción en mi vida, no solamente saberlo. Y no te sirve de nada escuchar un mensaje y saberlo. Yo estoy seguro, porque pasa a la mayoría, es que sales por esa puerta hoy y te vas a olvidar la mitad de las cosas que hoy hablamos acá. Pero te subes al carro y ya te olvidaste un cuarto más. Mientras hablas con uno, hablas con otro. Llegaste a tu casa y más vale que ni te pregunte de qué hablamos hoy. Quizás el título, ¿ok? Y algún otro versículo por ahí que te quedó. Pero entonces cuando nosotros aprendemos a meditar en la palabra de Dios, tú sabes, si quieres volver a escuchar el mensaje tranquilo en tu casa, yo te invito a que lo hagas. En YouTube están todos nuestros mensajes para que tú lo hagas y lo compartas también. Pero te invito a que tomes la Biblia mañana a la mañana. Levántate más temprano, toma la Biblia y empieza a leer, empieza a meditar en la palabra de Dios. Cuando tú haces eso a la mañana, ¿sí? Que meditas un texto, no te digo que te leas 20 capítulos, no, un versículo que puedas leerte y te lo puedas llevar en tu mente al trabajo, pueda estar en tu mente dando vuelta a ese texto. Anótalo, escríbelo y ponlo en la nevera, ponlo en el espejo, ponlo en el carro, en algún lugar, escúchalo, ¿sí? Una y otra vez. Tienes la Biblia en tu celular, puedes llevarlo, haz un tiempo, deja de lado las redes sociales y agarra la Biblia allí mismo y medita en la palabra de Dios. Ello te va a ayudar a ser una mejor persona. La palabra de Dios te va a ayudar a cambiar, a que se asienten valores. Y cuando venga la queja y cuando venga la murmuración y cuando vengan circunstancias o aún gente que a nuestro alrededor que se queja también, ¿no? También tenemos respuesta para poder darle. Porque eso es batallar en contra de la queja. No estoy hablando de que solamente tú te quejas. Vas a tener personas alrededor tuyo que se quejen. Pero en vez de rechazarla, tú puedes trabajar hacia esa persona dándole ánimo, diciéndole, mira, necesitas creer. Mira lo que dice este texto.
¿sí? Eso fue lo que hicieron los dos espías, Josué y Caleb, que a propósito fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Los demás murieron en el desierto, pero ellos dos, junto a toda la nueva generación, entraron a la tierra prometida. Así que es una decisión nuestra. Yo estoy seguro de que si la mitad de ellos en el desierto se hubieran arrepentido de haber actuado de esa manera, ellos, esa mitad, también hubieran entrado, porque Dios es bueno y es misericordioso. Pero no se arrepintieron, siguieron en la murmuración y siguieron en la queja, y el cortisol los mató. Los mató en el camino, no llegaron. Y Dios usó una nueva generación. Filipenses 4:8, ya lo tenemos ahí, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, ¿sí? Piensa en esto, si escuchas algo o si vas a hablar algo, piensa, ¿hay virtud en esto? ¿Es algo digno de alabanza lo que voy a decir? En eso piensa. En eso piensa. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cambios en nuestras actitudes, cambios en nuestra manera de ser. Esos vienen por los cambios en nuestros valores. Cuando yo empiezo a tomar y a tener valores distintos. Job, quien pasó de pronto en la palabra de Dios y en la Biblia, pasó por cientos de pruebas en un mismo momento. En un momento ya cansado, dijo en Job 10:1 y 2, hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma. Fíjense lo que produce la queja, que produce amargura en el alma. Cuando la Biblia habla de alma o cuando la Biblia habla de corazón, está hablando del pensamiento de amargura. No te conduce a nada y no edifica en nada a los que están a nuestro alrededor. Pero entonces dice, voy a exponer mi queja porque estoy cansado, estoy hastiado, voy a dar rienda suelta a mi queja. Pero entonces, ¿ante quién se está quejando? ¿Qué dice ahí en el texto? Le diré a mi vecino, le diré a mi esposa, le diré a mi esposo, le diré a mis hijos, le voy a quejar con ellos, ¿sí? Le diré a las autoridades. No, dice, le diré a Dios, no me condenes, hazme saber por qué contiendes conmigo, por qué me vino esta circunstancia a mi vida. La queja, si tienes queja, ok, es válida, pero preséntala ante quien tengas que presentarla, no ante todo el mundo. A veces cuando estamos pasando por una temporada difícil en la que no podemos ver la salida o no vemos la ayuda de Dios llegar a nuestra vida, así como Job, podemos estar pensando solo en todo lo malo que nos está pasando y entonces inmediatamente lo primero que va a querer salir de tu vida es la queja y la amargura. Nuestras palabras no solamente nos hieren a nosotros, sino nos lastiman a nosotros, sino que lastiman a todo el que está a nuestro alrededor. Mi palabra hoy, la palabra de Dios es: no te quejes. Dios quiere escucharte. Él está a tu lado. Él prometió que no te dejará y no te desamparará. Créelo, Dios no te va a fallar, pero ve ante Él a exponer tu dolor. Ve ante Él a exponer tu situación en tu vida. Tú debes escoger entre la bendición y la maldición, entre la obediencia o la desobediencia, entre la queja o la gratitud en tu vida. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Porque es el fruto de la queja, es la amargura. Y la amargura contamina todo lo que está a tu alrededor. Yo puedo tener una botella de agua pura, 100% mineral. Pero si pongo una gota de cualquier producto o químico amargo, no sé, ajenjo, cualquier cosa de esa que le ponga adentro, esa agua inmediatamente toma ese sabor. Una gota cambia el sabor de ello. Una actitud cambia el sabor de todo. Una manzana podrida, me decían en la escuela, cuando me portaba mal. ¿Qué hace una manzana podrida? Ustedes también, ¿no? Fueron a la dirección más de una vez, ¿no? Sí. Hablar con una manzana podrida pudre todo el salón, así que se vaya. Eso es lo que sucede. Una persona amargada necesita volver su corazón a Dios y necesita empezar a cambiar la actitud de su vida para empezar a tener dulzura en su vida, para empezar a bendecir, para empezar a ser agradecido. Necesita a Cristo en su corazón. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:31, ya voy terminando. Tengo a mi esposa hoy acá, que es la que me dice ella, pero me la acordé. Lo que es, cómo trabaja la mente, ¿no? Me acordé que mi esposa a esta hora siempre me dice. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la primera palabra ahí? No, ¿cuál es la primera palabra ahí? Bueno, ahí de ustedes dice, aléjense de ustedes, aléjense, quítense, alejen de ustedes todo eso. ¿Cómo batallamos? Alejamos de nuestra vida todo este tipo de cosas. Los cambios no son de un día para otro. Los cambios necesitan tiempo, ¿sí? De pronto va a surgir una queja, algo en tu vida, y ahí inmediatamente el Espíritu Santo te va a recordar el mensaje de hoy. Y va a decir, uy, no, voy a ser agradecido. Pero ese es el cambio. Va a venir y de pronto otro día te levantas a la mañana, otra vez nublado. Señor, perdón, gracias Señor por esto. Otra vez lloviendo. No, es que hay gente que necesita lluvia. Es como la gente, hoy día hay gente que está orando para que gane Colombia y hay gente que está orando para que gane Argentina. Y a nosotros ni el Papa nos ayuda. Imagínate, no hay ayuda en esto. No hay. ¿Qué va a hacer Dios? Tiene un montón de iglesias orando por Colombia, un montón de iglesias orando por Argentina. Yo sé que son más, pero bueno. Esas son cosas que no tienen nada que ver con eso. Dios tiene que bendecir. Dice la palabra, hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Ok? Entonces, necesitamos nosotros saber esto, que hay algo que no lo va a hacer Dios. Dios se maneja en el libre albedrío. Ese es el ámbito en el que Dios se maneja. Dios te da la ley y Dios te da la palabra. Y dice, he puesto delante de ti la bendición o la maldición. Escoge tú. Eso es libre albedrío. El cambio no lo va a hacer Dios en tu vida. El cambio tienes que empezar a hacerlo tú en tu vida. ¿Amén? Termino con esto, de verdad. Filipenses 4:4-7. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos llegar a comprender. Estén siempre llenos de alegría. Alégrense, que todo el mundo a su alrededor vea. Está diciendo, no seas tóxica, no seas tóxico. Que todo a tu alrededor, todo el mundo a tu alrededor vea que eres un hijo, una hija de Dios y que estás confiando en Él. Estás confiando en Él. Aún en medio de la prueba, estás confiando en Él. Cuando pasamos el tiempo de la pandemia, al principio todo el mundo, nunca habíamos vivido algo así en nuestra generación y nadie sabía lo que pasaba.
pero al principio estábamos todos alarmados y uno que quería información, entonces mirábamos en televisión, mirábamos ¿cómo se llama? Al doctor no me acuerdo ya el nombre, Fauci, ¿no? ¿Sí? Fauci. Todo el mundo atento a Fauci. Y a qué decía esto y a qué decía aquel, y era todo así. Pero me acuerdo que uno de los días estábamos ahí con mi esposa porque todos estábamos en una angustia. ¿Y qué va a pasar? Y un día estaba ahí con mi esposa y dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de mirar las noticias. Voy a dejar de mirar televisión. Y lo hicimos. Y entonces empezamos a sentir que algo estaba cambiando nuestro ambiente de nuestra casa. ¿Sí? Porque las actitudes nuestras empezaron a cambiar. Y empezamos a dar gracias a Dios, empezamos a alabar a Dios, empezamos a orar, empezamos a servir y ayudar a los que lo necesitaban. Pero empezamos, y dentro del ambiente de nuestra casa algo cambió. Fue así, de la noche a la mañana. Porque tomamos una decisión de no escuchar más quejas, murmuraciones, comentarios. Nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer, pero no seguimos escuchando la queja, la alarma del mundo. Y así es como todo hijo de Dios tiene que vivir. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Nos va a ayudar a ser mejores personas y a cambiar nuestras actitudes. Yo te invito a que cierres tus ojos. Dios está aquí, tu Dios está aquí. Tu Dios todopoderoso está acá y tú necesitas a Dios. Deja la queja, deja la murmuración, deja de rezongar, deja de chillar. Ya empieza ahora a hablar bendición. Empieza a meditar en la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios te llene. ¿Sí? Dice, ay, es que yo no la entiendo. No entiendes la palabra porque no meditas en ella. Pero si tú tomas la palabra y empiezas a meditar, a pensar y a pensar, y quizás te tome una semana pensando en eso, pero vas a encontrar palabra de Dios para tu vida siempre. Promesa de Dios para tu vida, que va a ayudarte a tener fe en medio de las situaciones difíciles que te toca vivir. Entonces, en vez de quejarte, vas a empezar a ser agradecido porque vas a recordar que Dios está contigo. Que el Dios que te trajo hasta aquí hoy, que el Dios que te sostuvo hasta aquí hoy, que el Dios que te sanó una y otra vez, es el mismo Dios que quiere bendecir tu vida en este tiempo, que quiere sanarte, que quiere prosperarte. Mira todas las bendiciones que tienes en tu vida. Quizás no sean las que tu vecino tiene, pero son las que tú tienes. Y empieza a dar gracias a Dios por ello. Y empieza a dar gracias en fe, porque Dios ha prometido que te llevará a una tierra de bendición. Dios ha prometido que va a edificar tu vida. Dios lo ha prometido. Y el Dios que promete es el Dios que cumple. Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida porque ellos le creyeron a la palabra de Dios y no a los gigantes que vieron. Y yo te invito a que hoy día tú le creas a Dios. Si necesitas a Jesús en tu vida, yo quiero que hoy lo recibas en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador. Y Él va a ayudarte, Él va a bendecirte, Él va a aconsejarte.